Roma no nació siendo un imperio, no nació siendo rica, no nació con ejércitos invencibles ni con templos de mármol. Roma comenzó como un pequeño asentamiento rodeado de amenazas, pobreza y tierra difícil de trabajar. Sin embargo, desde su origen, algo distinto ardía entre sus primeros habitantes, una forma de ver el esfuerzo, la supervivencia y el intercambio que más tarde se convertiría en una de las mentalidades de riqueza más poderosas de la historia. Los romanos no veían el dinero como un simple objeto ni como un fin en sí mismo. Veían el dinero como una consecuencia natural del carácter, la disciplina y el valor. Para ellos, la abundancia no era un regalo de los dioses, era una construcción diaria, un resultado inevitable de la constancia. Las primeras familias romanas vivían en chozas de barro, cuidando pequeños rebaños, intercambiando herramientas y alimentos entre sí. En esos días, todavía no existía una moneda como tal. Lo que existía era la noción de valor, y ese valor estaba ligado al trabajo, a la palabra y al honor. Cuando un romano prometía algo, esa promesa tenía peso. Cumplir la palabra era riqueza. Ser confiable era riqueza. Ser útil era riqueza. Y así, en un mundo donde el oro aún no circulaba, ya había personas prósperas, aquellos cuya reputación valía más que cualquier objeto. Este concepto acompañaría a Roma durante siglos y sería la base psicológica del crecimiento económico del imperio. Con el tiempo, los romanos comenzaron a organizar sus intercambios. El trueque evolucionó. Las obligaciones mutuas, los favores y las alianzas empezaron a crear una estructura invisible de valor colectivo. Los romanos entendieron pronto algo que muchas civilizaciones tardaron siglos en comprender, que la riqueza no existe solo afuera, en los mercados y en los campos. La riqueza comienza en la mente y en la forma en que una comunidad se relaciona. Una casa que se mantiene unida, prospera. Una familia que defiende su nombre, prospera. Un pueblo que mantiene sus acuerdos, prospera. Así nació la semilla de la abundancia romana. Cuando Roma comenzó a crecer, aparecieron las primeras monedas. No eran hermosas ni brillantes, eran simples discos de bronce llamados aes rud, pero para los romanos, aquellos pedazos de metal representaban mucho más que valor económico. Eran una extensión de la confianza. Las monedas ayudaban a que la gente pudiera intercambiar más rápido, comerciar más lejos y planear más grande. Cada moneda que pasaba de mano en mano era un recordatorio de la fuerza organizadora del pueblo. Para los romanos, el dinero no dividía, conectaba, permitía que quien trabajara bien pudiera crecer, permitía que la disciplina se tradujera en oportunidades y permitía que la ambición tomara forma. Roma entendía algo profundo, que la riqueza es un multiplicador del carácter. Si alguien era perezoso, el dinero lo volvía más perezoso. Si era disciplinado, el dinero potenciaba su disciplina. Si era honorable, el dinero ampliaba su influencia. Si era corrupto, el dinero aceleraba su caída. Es por esta razón que desde temprano enseñaban que la abundancia exterior debía estar anclada a una riqueza interior. De nada servía levantar graneros llenos si el corazón estaba vacío. De nada servía poseer tierras si no se poseía control sobre uno mismo. Un romano podía perderlo todo en una guerra, pero si conservaba su mente, su honor y su disciplina, podía reconstruirlo todo. Este pensamiento, repetido generación tras generación, consolidó una mentalidad poderosa. Los romanos creían que la abundancia era algo que el individuo creaba desde adentro antes de obtenerla afuera. En las colinas donde se levantaron las primeras murallas de Roma, se escuchaban historias que alimentaban este pensamiento. Los ancianos hablaban de cómo los dioses favorecían a quienes persistían, no a quienes pedían. Decían que la fortuna, la diosa Fortuna, no premiaba al débil de espíritu, sino al preparado. Los jóvenes crecían así con una creencia a fuego lento, de que cada acto de esfuerzo, cada día de disciplina, cada victoria personal atraía buenas oportunidades. No porque fuera magia, sino porque ellos mismos se convertían en personas capaces de aprovecharlas. Roma se expandió, sí, gracias a sus legiones, pero sobre todo, gracias a su mentalidad. Cuando los romanos tomaban regiones nuevas, no destruían la economía local, la organizaban, la conectaban a su red, creaban caminos, construían mercados y permitían que la producción fluyera. Eran arquitectos de prosperidad. Llevaban abundancia donde antes había caos. Sabían que un pueblo estable, bien administrado y productivo, era mejor que un pueblo sometido y pobre. El dinero, para ellos, era una herramienta para crear orden, no para presumir poder. Dentro de Roma, la vida cotidiana se fue transformando. Aparecieron talleres, comerciantes, agricultores especializados, artesanos, constructores, transportistas y banqueros.
Cada persona podía encontrar una forma de contribuir y recibir valor a cambio. La movilidad económica era real. Alguien nacido pobre podía volverse rico si trabajaba, si se educaba, si construía relaciones, si era constante. Esto creó una mentalidad colectiva poderosa. Tu origen no determina tu destino. Tu disciplina sí. Esta idea simple permitió que miles de romanos transformaran su vida y que mucha gente creyera que la abundancia era posible para cualquiera que la buscara con intención. Uno de los conceptos más interesantes de la mentalidad romana hacia el dinero era la noción de virtus, la virtud, que implicaba valor, firmeza, responsabilidad y excelencia personal. Para ellos, la verdadera riqueza estaba ligada al crecimiento personal. Ganar dinero sin virtud era peligroso, porque la persona no tendría la fortaleza interna para manejarlo. Por eso, enseñar disciplina era tan importante como enseñar comercio. Los romanos creían que el dinero seguía el carácter, no al revés, que la abundancia fluía hacia quien se convertía en alguien capaz de manejarla. Esta mentalidad es exactamente la que muchas personas necesitan hoy. Entender que la abundancia comienza con la persona que la busca. Si alguien desea prosperar, debe trabajar primero en su mentalidad, en su autodisciplina, en sus hábitos, en su actitud ante los retos y en su manera de relacionarse. Este es un principio romano que todavía funciona. La riqueza no llega a quien la desea, sino a quien se prepara para sostenerla. Un romano nunca buscaba dinero rápido, buscaba construir un hombre fuerte, una capacidad sólida, una reputación que nadie pudiera romper, y entonces el dinero llegaba como consecuencia. Con el tiempo, Roma se convirtió en un centro económico del Mediterráneo. Las caravanas llegaban cargadas de especias, telas, metales, aceites, vino y herramientas. Los mercados estaban llenos de vida, pero lo más importante no eran los productos, era la mentalidad del pueblo. Sabían que para atraer riqueza había que ser ordenado, responsable, constante y estar en movimiento. Sabían que la abundancia fluye hacia el esfuerzo inteligente. Sabían que el dinero busca personas que saben qué hacer con él. Esta primera parte de la historia romana nos enseña algo profundo. La riqueza no surge de la suerte ni de la casualidad, surge de la mentalidad correcta. Surge de creer que uno puede crecer, de actuar con disciplina, de mantenerse firme cuando otros se rinden, de sostener la palabra, de aportar valor a los demás y de construir cada día algo pequeño pero importante. Así pensaban los romanos. Así construyeron un vasto imperio partiendo de casi nada. Y así, tú también puedes comenzar a traer abundancia a tu vida, no esperando que todo cambie afuera, sino decidiendo cambiar tú desde adentro. Cuando Roma dejó atrás su periodo de reyes y se convirtió en república, la mentalidad económica del pueblo cambió para siempre. La república trajo consigo un nuevo tipo de responsabilidad, porque ahora ya no había un solo líder que concentrara el poder. Ese poder estaba distribuido entre ciudadanos que tenían voz, voto y un deber con la ciudad. Los romanos entendían que ser parte de la república implicaba ser parte de la construcción de riqueza común. La prosperidad no era de uno, era de todos. Y este pensamiento expandió una filosofía económica que transformó al pueblo en un motor imparable de crecimiento. En esta época surgieron figuras que comenzaron a enseñar a las familias romanas cómo organizar su hogar, cómo administrar sus recursos, cómo manejar sus tierras y cómo multiplicar lo que tenían con inteligencia. La administración doméstica, llamada disciplina domus, se volvió la raíz de la abundancia familiar. Los romanos sabían que antes de conquistar territorios, debían conquistar el orden interno. La casa romana se convirtió en la primera escuela de riqueza. Allí se enseñaba a los hijos que el dinero no era un fin, sino una herramienta que debía ser manejada con respeto. Aprendían que cada moneda tenía un valor porque representaba trabajo, tiempo, entrega y confianza. Por eso, gastar sin pensar era visto como una falta de carácter. La república promovía una ética de responsabilidad. Nadie debía esperar que otros resolvieran lo que uno mismo podía construir. Este pensamiento influyó directamente en la estructura económica de Roma, donde cada ciudadano tenía un rol que lo conectaba con la prosperidad general. Aquellos que administraban bien sus tierras eran admirados. Los comerciantes exitosos eran respetados. Los artesanos que perfeccionaban su oficio eran vistos como pilares del crecimiento
crecimiento de la ciudad. Todos entendían que la abundancia se construye ladrillo por ladrillo, día tras día. A medida que Roma expandía su influencia, comenzaron a llegar recursos de otras regiones: trigo, aceite, vino, herramientas, animales y materias primas. Los mercados crecían y con ellos crecía la necesidad de organización. Entonces, los romanos perfeccionaron algo que muy pocas civilizaciones de su época tenían: un sistema claro para registrar, contabilizar y administrar. No era un sistema formal como el que conocemos hoy, pero en esencia cumplía su función. Los comerciantes anotaban lo que entraba y lo que salía. Las familias llevaban registros de sus gastos y cosechas. Incluso los soldados tenían asignaciones claras de pago, suministros y recompensas. Esta capacidad de ordenar la información financiera fue clave para que Roma pudiera expandirse sin colapsar. Porque la abundancia no puede crecer donde reine el caos, necesita estructura. Los romanos sabían que la riqueza sin control se pierde. Por eso, en la República se insistía tanto en el autocontrol. No se trataba de vivir con miedo al gasto, sino de vivir con inteligencia. Esta mentalidad hacía que los ciudadanos pensaran a largo plazo. Si tenían buenas cosechas, no lo gastaban todo al instante. Si obtenían recompensas en campaña, lo invertían en tierras, animales o mejoras para su hogar. Entendían que la abundancia no se medía solo por el dinero que se tenía en las manos, sino por la estabilidad que se podía generar para el futuro. Este pensamiento sigue siendo uno de los principios más poderosos para atraer riqueza hoy: la capacidad de pensar más allá del momento presente y de construir una base sólida. Los romanos que lograban esto ascendían socialmente, aumentaban sus tierras y se volvieron referentes de prosperidad. Pero no todo era disciplina y cálculo. Roma también entendía el valor de la ambición. La República estaba llena de ciudadanos que soñaban con escalar posiciones, mejorar sus ingresos y expandir su influencia. Esta ambición no era mal vista, al contrario, era celebrada siempre que estuviera guiada por el honor y la responsabilidad. Así, surgió una mentalidad dual: ser humilde en carácter pero ambicioso en visión. Trabajar cada día con los pies en la tierra, pero permitir que la mente imaginara algo más grande. Las historias de éxito circulaban en el foro romano: campesinos que se convertían en comerciantes, artesanos que abrían nuevos talleres, soldados que tras años de servicio adquirían tierras, familias que crecían al invertir de manera inteligente. Estas historias alimentaban la creencia de que crecer era posible para cualquiera que estuviera dispuesto a caminar con disciplina. En la República la economía no era solo intercambio de bienes, era intercambio de confianza. Era intercambio de reputación, era intercambio de oportunidades. Los romanos valoraban profundamente la red de relaciones porque sabían que la prosperidad no se construye solo, sino con otros. Un comerciante sin contactos estaba limitado, un agricultor sin alianzas estaba vulnerable, pero quien cultivaba relaciones construía un escudo invisible de apoyo, recomendaciones, clientes y oportunidades. Este es un principio fundamental que todavía determina la riqueza personal hoy. Tu red es tu riqueza. Los romanos entendieron que el éxito es social antes que financiero, que la abundancia fluye más rápido cuando uno sabe conectar, aportar y fortalecer vínculos. Mientras Roma crecía, también crecían los riesgos. Donde hay riqueza, también hay tentaciones. Algunos romanos comenzaron a caer en la trampa del exceso, del lujo sin propósito, del gasto impulsivo y de querer mostrar más de lo que realmente tenían. Esto no pasó desapercibido para los líderes de la República. Los senadores advertían una y otra vez que el exceso debilita el carácter, que la falta de control destruye fortunas, que el lujo sin propósito corrompe al individuo. Así, Roma desarrolló un principio importante: la riqueza debía servir al crecimiento, no al ego. Tener más no era malo, lo malo era perderse en el deseo de aparentar. Los romanos enseñaban que la verdadera abundancia es silenciosa, estable y construida con propósito, que las riquezas vacías se derrumban, mientras que las fuertes perduran. Esta filosofía permitió que durante siglos la República de Roma fuera un ejemplo de expansión económica basada en un equilibrio entre disciplina y ambición. Ese equilibrio es el mismo que hoy necesitas para traer abundancia a tu vida: trabajar con constancia, pero también imaginar más. Administrar con inteligencia, pero también invertir en crecimiento. Mantener el control, pero permitir que la visión fluya. Este balance es la esencia de la prosperidad sostenible. Los romanos también comprendían un concepto poderoso: el tiempo es riqueza. El tiempo bien usado construye imperios. El tiempo malgastado los destruye. Por eso cada romano entendía que debía aprovechar sus días. No vivían acelerados,
pero sí vivían con intención. Sabían qué querían lograr, sabían qué era importante y sabían cómo distribuir su energía. Esa claridad los hacía más productivos y más capaces de generar oportunidades. Hoy, esta lección sigue siendo clave. Cuando tienes claridad, avanzas más rápido. Cuando no sabes qué hacer, todo se detiene. Roma prosperó porque sus ciudadanos tenían un propósito claro: expandir, mejorar, construir. Con cada año que pasaba, la república se fortalecía gracias a esta mentalidad colectiva. La riqueza fluía porque había orden. La abundancia llegaba porque había disciplina. Surgían oportunidades porque la gente estaba preparada para tomarlas. Cuando una comunidad entera adopta una mentalidad de crecimiento, esa comunidad irradia prosperidad, y cuando un individuo adopta esa misma mentalidad, transforma su vida. Por eso la historia de Roma es tan valiosa para quienes hoy desean cambiar su destino económico. La República nos enseña que la abundancia no llega como un regalo, sino como una consecuencia de tu orden interno, tu responsabilidad, tu visión y tu capacidad de actuar con propósito. Roma se convirtió en un ejemplo de cómo un pueblo puede crear su destino cuando decide organizarse, educarse y avanzar con disciplina. Así como los romanos, tú también puedes construir tu propia república interior, un sistema personal donde tus decisiones, tus hábitos y tus metas trabajan a tu favor, donde cada día avanzas un poco más, donde la abundancia fluye porque tú te has convertido en una persona que la atrae naturalmente. Y así como Roma pasó de ser una aldea pobre a una potencia en expansión, tú también puedes transformar tu vida desde donde te encuentras ahora, siempre que mantengas la visión clara, el carácter fuerte y la disciplina constante. El día en que Roma dejó de ser una república y se transformó en un imperio, marcó un antes y un después en la historia económica del mundo. Bajo el liderazgo de Augusto, el primer emperador, Roma no solo reorganizó su política, sino que elevó su mentalidad de riqueza a un nivel que ninguna otra civilización había conocido. Para los romanos, la abundancia se convirtió en una ciencia, un sistema, una estructura diseñada para perdurar generaciones enteras. Ya no se trataba solamente de administrar hogares o tierras, ahora se trataba de administrar un mundo entero, y para lograrlo, necesitaban una mentalidad de expansión, orden, creatividad y visión. Este periodo fue la cumbre de lo que los romanos pensaban sobre el dinero, que debía ser multiplicado, trabajado y utilizado para construir algo más grande que uno mismo. Bajo el imperio, los romanos pulieron su relación con el dinero. Entendieron que la riqueza era una herramienta de estabilidad y de expansión. Cada ciudad conquistada no era solo un territorio, era un nodo económico que se conectaba al centro del imperio. Construían caminos, acueductos, mercados, graneros y puertos con una precisión impresionante. Cada obra pública tenía un propósito: aumentar la productividad, facilitar el comercio, unir regiones distantes y fortalecer el flujo constante de recursos hacia Roma. El dinero que entraba se reinvertía en crear más oportunidades. Este ciclo de abundancia fue lo que permitió que Roma creciera hasta convertirse en una potencia que dominaba desde Britania hasta Egipto. Y lo más sorprendente es que su secreto no fue la fuerza bruta, sino la administración inteligente. Los imperiales sabían que la riqueza no debía quedarse quieta. El dinero detenido pierde valor, se deteriora, se estanca. Pero el dinero en movimiento crea crecimiento. Por eso, los emperadores invertían en infraestructura monumental. Cada camino construido aumentaba el comercio. Cada puerto abría nuevas rutas marítimas. Cada acueducto aseguraba ciudades sanas y productivas. Los romanos tenían un principio poderoso: la riqueza que se comparte y se mueve alimenta la grandeza del imperio. Este pensamiento sigue siendo verdadero hoy. Cuando tu economía personal se estanca, tu vida se estanca. Cuando la activas, la mueves, la reinviertes en tu crecimiento, comienzan a aparecer nuevas oportunidades. Roma era un ejemplo viviente de que la abundancia es dinámica, no estática. A lo largo del imperio, surgieron nuevas formas de generar riqueza. Los agricultores empezaron a producir a escala, los talleres se transformaron en centros de manufactura, los comerciantes viajaban por regiones gigantescas, los banqueros ofrecían préstamos, manejo de depósitos y financiamiento para proyectos de construcción. La economía se volvió sofisticada y diversa, pero detrás de todo ese crecimiento había un principio psicológico. Los romanos creían profundamente que la grandeza económica era el resultado del valor que un individuo o una ciudad podía aportar. Si una región ofrecía trigo, era valiosa. Si otra ofrecía metales, era valiosa. Si otra ofrecía arte y conocimiento, también era valiosa. Todo aportaba, todo tenía un lugar en la red del imperio. Esta mentalidad de inclusión económica es fundamental para entender cómo atraer abundancia. La riqueza llega a quienes aportan valor real. Cuanto más valor aportas, más riqueza te busca. El imperio también perfeccionó la idea de recompensas. Los soldados que servían con honor recibían tierras, botines o pagos especiales. Los administradores que lograban prosperidad en sus provincias eran reconocidos. Los comerciantes que llevaban productos a zonas
más distantes acumulaban fortuna. Roma sabía motivar a las personas con incentivos. Sabía que la prosperidad se multiplica cuando se reconoce el esfuerzo. Esta comprensión profunda de la psicología humana permitió que Roma mantuviera su estabilidad por generaciones. Cuando una sociedad reconoce y premia a quienes contribuyen, esa sociedad crece. Y cuando una persona reconoce sus propios esfuerzos, también crece. La autovaloración es el primer paso hacia la abundancia personal. El Imperio Romano vivió periodos de paz conocidos como la Pax Romana, una era en la que, durante más de 200 años, regiones enteras prosperaron gracias a la estabilidad económica y política. Esta estabilidad permitió que la creatividad floreciera, que los mercados prosperaran y que la población aumentara. La paz para Roma no era solo ausencia de guerra, era una condición económica diseñada. Invertían en seguridad, justicia, comercio y desarrollo. Se aseguraban un entorno donde la gente pudiera trabajar sin miedo, comerciar sin interrupciones y crecer sin límites. Esto creó una mentalidad optimista. Los romanos creían que el futuro podía ser mejor que el presente si se administraba con sabiduría. Este optimismo alimentaba la creatividad económica. La gente emprendía, invertía, creaba. Era una mentalidad de crecimiento que tú también necesitas para atraer abundancia. Creer que tu futuro puede ser mejor si tomas decisiones correctas hoy. Pero no todo era perfección. Roma enfrentó crisis, inflación, corrupción y momentos de inestabilidad. Sin embargo, incluso en los peores momentos, surgían líderes y ciudadanos capaces de rescatar la economía gracias a los valores que habían cultivado durante siglos: disciplina, visión y orden. Cuando una crisis golpeaba, los romanos no se paralizaban, revisaban sus estructuras, corregían errores, ajustaban impuestos, fortalecían la producción y reorganizaban sus prioridades. Este enfoque práctico ante la adversidad es una de las enseñanzas más importantes del imperio. No existe crisis que pueda destruir a quien mantiene la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones inteligentes. Las dificultades no son señales de derrota, sino oportunidades de crecimiento. A nivel personal, los romanos de clase alta y media desarrollaron hábitos financieros que hoy siguen siendo relevantes. Ahorraban una parte de sus ingresos, invertían en propiedades, diversificaban sus actividades económicas, mantenían registros claros, protegían su reputación y, sobre todo, evitaban endeudarse de manera irresponsable. Para ellos, la deuda era una herramienta que debía usarse con sabiduría. Era aceptable endeudarse si la inversión prometía estabilidad o crecimiento, pero jamás para vivir por encima de sus posibilidades. Esta mentalidad es exactamente la que necesitas para atraer riqueza hoy. Usar el dinero con estrategia, no con impulsos. Tomar decisiones desde la lógica, no desde la ansiedad. Invertir para multiplicar, no para impresionar. Uno de los aspectos más fascinantes del Imperio Romano era su visión a largo plazo. No construían pensando en un año o en una década. Construían pensando en siglos. Sabían que la grandeza se logra con estructuras sólidas que perduren. Esta visión se aplicaba a sus edificios, sus carreteras, sus leyes y su economía. Hoy, esta es una de las claves más poderosas para atraer abundancia: pensar a largo plazo. Dejar de buscar resultados inmediatos. Construir algo que tenga sentido en 5, 10 o 20 años. Las personas que piensan como los romanos construyen fortunas. Quienes piensan como los impulsivos las pierden. La visión es la brújula de la riqueza. Mientras el imperio se expandía, la diversidad cultural crecía. Llegaban ideas nuevas, tecnologías, prácticas comerciales y filosofías. Roma absorbía todo, lo analizaba y lo convertía en herramientas para fortalecer su sistema. Esta capacidad de aprender de otros fue un motor increíble de abundancia. Los romanos no se cerraban, se expandían. Tú también puedes atraer riqueza adoptando este principio. Aprender siempre, absorber conocimientos, mejorar tu visión. La mente flexible atrae oportunidades, la mente rígida las rechaza. En esta etapa del imperio, la vida cotidiana para muchos romanos era próspera. Los mercados estaban llenos, las calles eran seguras, los comerciantes viajaban y la gente tenía metas más grandes. Este ambiente generaba una mentalidad poderosa. La riqueza es posible. Cuando una sociedad cree en esa frase, crece. Cuando una persona la adopta, cambia su destino, porque la prosperidad comienza con una creencia. Los romanos creían en su derecho a crecer, a mejorar, a prosperar. Creían que el esfuerzo tenía recompensa, que la disciplina pagaba, que el valor construía caminos. En esa creencia radicaba la abundancia del imperio, pero también comprendían que nada es eterno. Por eso constantemente enseñaban la importancia del equilibrio, la introspección y la preparación. Sabían que había que disfrutar la riqueza, pero sin perder el control. Sabían que había que expandirse, pero sin olvidar las bases. Sabían que había que crecer, pero sin abandonar los valores. Esta sabiduría, nacida del poder y de la experiencia, es una guía directa para cualquiera que quiera traer abundancia hoy.
Disfruta lo que tienes, pero no pierdas tu propósito. Expándete, pero no pierdas tu centro. Crece, pero mantente firme en tu carácter. La abundancia no destruye a quien está preparado para ella. Roma, en su época imperial, fue la fuerza económica más poderosa del mundo, no solo por sus recursos, ni por su ejército, ni por sus tierras, sino por algo mucho más profundo, la mentalidad colectiva de crecimiento, disciplina y visión. Esa mentalidad creó carreteras, ciudades, leyes, mercados y oportunidades que duraron siglos. Esa mentalidad transformó a un pequeño asentamiento de pastores en una civilización que conquistó el mundo. Esa mentalidad es la que tú puedes adoptar hoy para cambiar tu destino. El Imperio Romano nos enseña una verdad simple pero poderosa. La abundancia no es un accidente, es una consecuencia del orden, de la estrategia, de la visión, del esfuerzo sostenido y de la mentalidad correcta. Si tú adoptas estos principios, si piensas y actúas con claridad, si mueves tu dinero con inteligencia, si aportas valor real, si te atreves a mirar lejos, entonces la abundancia comenzará a fluir a tu vida, porque la riqueza sigue a quien está preparado para recibirla, igual que lo hacía en los tiempos del Gran Imperio. En lo más profundo de la cultura romana existía un aspecto del dinero que muy pocas personas conocen, la dimensión filosófica y espiritual que rodeaba la idea de la prosperidad. Aunque los romanos eran prácticos, disciplinados y muy orientados a la acción, también creían que la riqueza tenía un componente invisible, una fuerza que se movía entre la intención, el carácter y la acción humana. Para ellos, la abundancia era el resultado de un equilibrio entre la mente, el comportamiento y el destino. Este equilibrio era tan importante como cualquier batalla ganada, cualquier territorio conquistado o cualquier comercio exitoso. En este bloque, exploramos esta parte oculta del pensamiento romano, una parte que revela cómo puedes atraer riqueza transformando tu manera de pensar, tu energía y tu relación personal con el dinero. Los romanos creían en los lares y los penates, espíritus protectores del hogar y del patrimonio familiar. Estas figuras representaban la idea de que la estabilidad económica comenzaba en la casa, en el orden interior, en la armonía del espacio donde se vivía y se tomaban decisiones importantes. Para ellos, un hogar caótico producía decisiones caóticas. Un hogar ordenado producía claridad. Esta idea aparece hoy en muchas filosofías modernas que relacionan el entorno con la prosperidad. Los romanos entendían que la mente funciona mejor en un ambiente limpio, en paz y bien organizado. Ese orden físico permitía que surgiera el orden mental necesario para construir riqueza. Este principio sigue vigente. Un entorno ordenado facilita decisiones inteligentes. Un entorno desordenado genera ansiedad y errores. Pero el orden del hogar era solo el primer paso. Cada familia romana también hablaba de la fortuna, no como un concepto de suerte, sino como una energía que respondía a la preparación y la actitud. La diosa Fortuna no premiaba al distraído, premiaba al disciplinado. No favorecía al que esperaba, sino al que actuaba. No acompañaba al que dudaba, sino al que caminaba con determinación. Los romanos veían a la fortuna como una fuerza que se inclinaba hacia quienes vivían con propósito. Esto los llevó a comprender que la actitud era una herramienta económica. Alguien que vivía con mentalidad de crecimiento naturalmente atraía mejores oportunidades. Alguien que vivía en la queja se alejaba del éxito. Esta creencia construyó generaciones de romanos que actuaban con valentía, claridad y ambición, sabiendo que la fortuna favorece a los que avanzan. A nivel filosófico, los romanos eran profundamente influenciados por el estoicismo, una escuela de pensamiento que se convirtió en uno de los motores invisibles de su estabilidad económica. Los estoicos enseñaban que las emociones no debían gobernar las decisiones, especialmente las decisiones relacionadas con el dinero. El miedo, la codicia, la impulsividad y la desesperación eran vistas como enemigos de la prosperidad. El estoicismo invitaba a la calma, al razonamiento, a la claridad mental. Invita a no reaccionar, sino actuar desde la estrategia. Para atraer abundancia, los romanos creían que primero había que tener paz interior. Sin esa paz, cualquier riqueza podía ser destruida por la ansiedad o la falta de control. Hoy, este principio sigue siendo vital. Una mente en calma toma mejores decisiones. Una mente alterada destruye oportunidades. Los filósofos también enseñaban que el carácter es la raíz de la riqueza duradera. Para ellos, la riqueza que no se sostiene en valores fuertes siempre se pierde. Por eso hablaban de virtudes como la disciplina, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes no eran teoría,
eran herramientas prácticas para la vida diaria. La disciplina permitía ahorrar, invertir y trabajar sin caer en la pereza. La prudencia permitía analizar oportunidades y evitar fraudes o decisiones impulsivas. La fortaleza ayudaba a continuar incluso en los momentos difíciles. La templanza evitaba caer en excesos que destruyeran la estabilidad. Cuando estas virtudes se practicaban juntas, creaban un campo mental propicio para la abundancia. Un romano que dominaba estos principios podía enfrentar cualquier crisis sin perder su camino. Los romanos también tenían un principio psicológico muy poderoso. La riqueza es un reflejo de la identidad. Si una persona se veía a sí misma como pobre, actuaba como pobre. Si se veía a sí misma como próspera, comenzaba a actuar con confianza. Roma enseñaba que la forma en que uno se percibe determina la calidad de las decisiones. Un comerciante que creía en su valor negociaba con fuerza. Un artesano que entendía su importancia mejoraba su producto con orgullo. Un agricultor que confiaba en sí mismo expandía su producción. Esta mentalidad creó una sociedad llena de individuos que sabían que su valor interior guiaba su valor exterior. Para atraer abundancia a tu vida, es necesario transformar primero la imagen que tienes de ti mismo. Otra práctica fundamental en Roma era el agradecimiento. Aunque no lo llamaban así, lo vivían diariamente. Agradecían a los dioses por las cosechas, por el trabajo, por las oportunidades, por el comercio. Esta gratitud generaba una actitud positiva hacia el progreso. Para ellos, el agradecimiento no era una emoción pasajera, sino una postura ante la vida. Esta postura abría la mente a las posibilidades en lugar de cerrarla a los problemas. Hoy sabemos que una mentalidad agradecida atrae mejores decisiones, mejores relaciones y un enfoque más constructivo. La gratitud era, en esencia, la energía que mantenía la rueda de la prosperidad girando. Además de estos principios filosóficos y espirituales, los romanos practicaban algo que hoy se considera fundamental: la visualización. Antes de construir algo grande, lo imaginaban. Antes de conquistar un territorio, lo visualizaban. Antes de iniciar una campaña, diseñaban el mapa. Los ingenieros romanos imaginaban sus obras antes de comenzar a construirlas. Los comerciantes imaginaban sus rutas antes de tomarlas. Los militares imaginaban la victoria antes de entrar en batalla. Esta capacidad de visualizar creó obras maestras que aún hoy existen. Y esta misma capacidad puede ayudarte a atraer abundancia. Lo que puedes imaginar con claridad, lo puedes construir con acción. Lo que no puedes visualizar, difícilmente podrás lograrlo. La sociedad romana también valoraba la energía social, sabiendo que la prosperidad fluye a través de las relaciones. Sabían que rodearse de personas disciplinadas, ambiciosas y visionarias generaba un ambiente fértil para crecer. Por eso, los romanos elegían cuidadosamente a sus aliados. Evitaban a los que traían caos, drama o negatividad. Buscaban a personas fuertes, confiables y responsables. Esta selección consciente creaba redes de apoyo que impulsaban el crecimiento económico. Para atraer abundancia hoy, es vital rodearte de personas que tengan mentalidad de crecimiento, no de escasez. La energía que te rodea influye directamente en tus decisiones, tus hábitos y tu visión. Incluso las fiestas romanas tenían una función económica y espiritual. Las celebraciones no eran simplemente momentos de diversión, eran momentos para renovar la energía, fortalecer la comunidad y recordar que la vida debía celebrarse. Cada fiesta era un recordatorio de que el trabajo duro debía equilibrarse con descanso y alegría. Este equilibrio evitaba el agotamiento, algo que hoy destruye la abundancia de muchas personas. Roma enseñaba que la prosperidad requiere cuerpo fuerte, mente tranquila y espíritu renovado. No puedes atraer abundancia si estás exhausto. No puedes construir riqueza si te sientes vacío. El descanso, para los romanos, era una inversión profunda. Los romanos también creían en el significado del legado. Pensaban más allá de su vida, de su generación. Querían dejar algo que trascendiera, que guiara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esta mentalidad de legado era la razón por la que construían obras eternas, escribían libros, dejaban cartas filosóficas y enseñaban a las siguientes generaciones todo lo que sabían. Para ellos, la abundancia no tenía valor si no podía continuar en el tiempo. Por eso, hoy es fundamental aprender a pensar como ellos, no solo en lo que ganas hoy, sino en lo que dejarás mañana. Esa visión a largo plazo es la base de las grandes fortunas. Finalmente, en lo más profundo, los romanos creían que la abundancia era una consecuencia natural de convertirse en una persona fuerte, disciplinada, consciente y conectada con su propósito. Para ellos, la riqueza llegaba a quien estaba preparado, y la preparación era un estilo de vida, pensamiento elevado, hábitos firmes, espíritu en calma y acción constante. Esta mentalidad creó una sociedad que dominó el mundo. Esa mentalidad puede transformar tu vida desde adentro hacia afuera, porque la abundancia comienza en la mente, crece en los hábitos y se manifiesta en la realidad. El sol se elevaba sobre Roma y bañaba la ciudad en un resplandor dorado que hacía brillar los domos, las columnas y los mercados. Era el inicio de un nuevo ciclo. Marcus caminaba lentamente por el foro con la sensación de que cada paso tenía un propósito más profundo del que imaginaba.
ya no era el joven que temía la pobreza, ni el comerciante ambicioso que buscaba impresionar a todos con su riqueza. Era algo distinto. Era un hombre consciente de que la verdadera fortuna nace en el interior y después se manifiesta afuera. Y mientras avanzaba entre los rostros conocidos y desconocidos del mercado, comprendía que cada uno de ellos estaba en su propia lucha, en su propio camino hacia la abundancia, aunque no siempre lo supieran. Al llegar a la plaza central, vio a Lucio, su antiguo maestro, sentado cerca de la fuente. Su postura era tranquila, su mirada serena. Marcus se aproximó y se sentó a su lado. Durante unos instantes no hablaron. Dejaron que el sonido del agua, los pasos apresurados y las voces de los mercaderes llenaran el espacio. Lucio rompió el silencio con una sonrisa. Le dijo que había observado su crecimiento desde lejos, sin intervenir, porque sabía que cada lección debía vivirse, no explicarse. Marcus asintió, consciente de que muchas de las pruebas que enfrentó parecían injustas en su momento, pero ahora entendía que sin ellas jamás habría descubierto su disciplina, su valor, su claridad y su fuerza interior. Lucio entonces le dijo algo que Marcus recordaría toda su vida. El imperio más grande que conquistarás no está en las tierras, ni en el oro, ni en el comercio. Está dentro de ti. Tus pensamientos son tus soldados, tu disciplina es tu general, tu enfoque es tu estrategia. Si logras gobernarte a ti mismo, todo lo demás vendrá por añadidura. Marcus sintió que esas palabras lo atravesaron profundamente. En el pasado, el dinero lo controlaba a él. Hoy, él había aprendido a controlarlo. Había descubierto la armonía entre deseo y propósito, entre ambición y serenidad. Mientras conversaban, un pequeño grupo de ciudadanos se acercó. Habían escuchado que Marcus ayudaba a otros a mejorar sus negocios y sus vidas. Cada uno tenía una historia de lucha distinta. Una mujer que intentaba expandir su taller de tejidos, un joven que soñaba con abrir un puesto de aceite de oliva, un marinero cansado de depender de la marea del destino. Todos buscaban respuestas. Marcus y Lucio compartieron con ellos los principios que habían transformado su vida. Primero les hablaron del poder de la visión. Marcus explicó que en Roma todo lo grandioso, desde el Coliseo hasta los acueductos, había comenzado como una idea palpable en la mente de alguien. Nada se construía sin antes existir en el pensamiento. Por eso, cada persona debía imaginar con claridad el tipo de riqueza que deseaban atraer. No solo dinero, sino estilo de vida, tranquilidad, libertad, abundancia emocional y mental. Les dijo que lo que la mente sostiene con intensidad, la realidad lo sigue con consistencia. Luego les habló del valor del trabajo significativo, no del trabajo interminable. Roma no se engrandeció por gente esclavizada a sus tareas, sino por personas que encontraron un propósito en lo que construían. El dinero llega más rápido cuando te vuelves bueno en algo que ayuda a los demás. La riqueza es energía que fluye hacia quienes generan valor. En su caso, Marcus había pasado de ser un vendedor más a convertirse en un guía para comerciantes, ayudándolos a prosperar. El dinero lo siguió como consecuencia, no como objetivo obsesivo. También les enseñó la ley del intercambio. Ningún romano recibía sin dar. Para que la abundancia fluya, la persona debe estar dispuesta a ofrecer algo al mundo: conocimiento, habilidad, esfuerzo, apoyo o soluciones. Lucio añadió que incluso los sacrificios pequeños, levantarse temprano, estudiar, perfeccionarse, son ofrendas al destino, señales de preparación para recibir bendiciones más grandes. De pronto, un anciano del grupo preguntó algo esencial: ¿y cómo se evita perder la riqueza, ya sea material o espiritual? Lucio respondió con calma: no te aferres, administra, protege, pero no te esclavices a nada. Roma ha prosperado y caído muchas veces, pero renace porque entiende el ciclo. Lo mismo ocurre con la vida. La abundancia va hacia quienes saben mantenerla en movimiento. Ahorra, invierte, mueve, crece. No acumules por miedo, expande por sabiduría. Marcus continuó hablando de la importancia de rodearse de personas que elevan, no que hunden. En Roma, los vínculos eran tan valiosos como el oro. Un mal círculo podía arruinar una fortuna en meses. Un buen círculo podía construirla desde cero. Instó al grupo a buscar mentores, aliados, amigos que compartieran visión y coraje. Y si no tenían a nadie así, que se convirtieran ellos mismos en ese tipo de persona primero. La abundancia empieza atrayendo, pero también se expande irradiando. A medida que la charla avanzaba, Marcus se dio cuenta de que no solo estaba enseñando, también estaba recordándose a sí mismo cada uno de esos principios. Porque, aunque su vida había cambiado, sabía que la mente humana tendía a olvidar fácilmente, y la abundancia
igual que una cosecha, necesitaba atención constante. Por eso, Lucio lo miró fijamente y le dijo: nunca caigas en la ilusión del orgullo. La abundancia no es un trofeo, es una práctica diaria. Marcus agradeció la advertencia. Era cierto, muchos romanos habían perdido todo por creerse invencibles. Cuando el grupo se dispersó, Marcus caminó hacia los jardines del Palatino. Ahí reflexionó sobre su vida. Recordó cuando no tenía ni una moneda para comer, cuando sentía que el universo estaba en su contra, cuando no entendía cómo funcionaba la prosperidad. Ahora veía que todo había sido un entrenamiento para su mente y que la riqueza, lejos de ser un destino, era un camino, uno que se andaba con conciencia, disciplina y propósito. Mientras observaba a la gente pasar, Marcus imaginó cómo sería Roma si todos entendieran estos principios. No habría desesperación, ni envidia, ni pobreza emocional. Cada ciudadano construiría su propio imperio interior. Se dio cuenta de que su misión apenas comenzaba. Él no quería ser solo un comerciante exitoso, quería ayudar a otros a despertar su grandeza. Sabía que cuando una persona se transforma por dentro, transforma su entorno, su comunidad, su familia. Una Roma próspera empezaba por una mente próspera. El viento movió suavemente las hojas de los cipreses y Marcus sintió una profunda conexión con algo más grande que él, una especie de energía que lo abrazaba, como si la ciudad misma lo impulsara a continuar su propósito. Y entonces entendió la enseñanza final, la más poderosa. La abundancia no se busca, se encarna. No se persigue, se genera desde dentro. No se espera, se crea. No llega por casualidad, llega por identidad. Cuando te conviertes en una persona de valor, el valor llega a ti. Marcus cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que a partir de ese día, cada decisión, cada pensamiento, cada acción debía estar alineada con el imperio interior que había construido. Y así, paso a paso, seguiría expandiendo su vida hacia niveles que jamás imaginó. Con esa certeza en el corazón, regresó a la ciudad, listo para escribir el siguiente capítulo de una Roma donde la verdadera riqueza, la de la mente, la del espíritu y la del propósito, se convertiría en el legado más grande de todos. La noche había caído sobre Roma y las luces de las antorchas iluminaban las calles como hilos dorados que recorrían la ciudad. Las sombras danzaban en los muros de piedra y el sonido lejano de los músicos, los herreros y los vendedores que aún quedaban en el mercado formaban una melodía viva que parecía contar la historia eterna de una civilización en movimiento. Marcus caminaba lentamente por una calle empedrada que conducía hacia el Templo de la Fortuna. Había decidido ir allí para cerrar un ciclo interior, para honrar el camino recorrido y para abrir un nuevo destino. El templo estaba casi vacío, excepto por algunos viajeros y sacerdotisas que encendían velas. Marcus se acercó a una de las columnas y dejó que el silencio del lugar lo envolviera. Recordó su vida antes de comprender la naturaleza de la abundancia. Recordó el miedo, la escasez, la confusión. Recordó cómo veía al dinero como un enemigo, como un misterio imposible de dominar. Ahora sabía que el dinero era simplemente un reflejo de su propia energía interna. Si su mente estaba en caos, su riqueza también lo estaría. Si su espíritu estaba en calma y propósito, la prosperidad fluiría con naturalidad. Mientras meditaba, una anciana se acercó a él. Su rostro tenía las huellas del tiempo, pero sus ojos brillaban con sabiduría. Le dijo que había escuchado su nombre en las calles, que muchos hablaban de él como un hombre que ayudaba a otros a encontrar claridad. Marcus, con humildad, respondió que él solo compartía lo que había aprendido en su camino. La anciana sonrió y le dijo: «Esa es la verdadera grandeza. Roma no necesita más hombres ricos, necesita hombres que inspiren riqueza en los demás». Marcus se sintió conmovido. La anciana le pidió que la acompañara. Lo llevó hacia un altar interior, donde había una serie de inscripciones talladas en mármol. Eran enseñanzas antiguas, principios que los romanos más sabios habían considerado esenciales para vivir una vida próspera. La anciana le pidió que las leyera en voz alta. Marcus lo hizo, pausadamente. Las inscripciones decían: lo que piensas, lo atraes. Lo que agradeces, lo multiplicas. Lo que das, regresa. Lo que temes, lo creas. Lo que valoras, crece. Lo que practicas, dominas. Cada frase era como un golpe suave pero firme en su conciencia. Marcus sintió cómo cada palabra activaba algo dentro de él, como si recordara un conocimiento que siempre había tenido, pero que la vida moderna le había hecho olvidar. La anciana lo miró con ternura y le dijo: «La abundancia no es nueva, es antigua como Roma, solo espera a que una mente despierta la reconozca». Después de un largo silencio, Marcus salió del templo. La ciudad parecía distinta, como si la hubiera visto por primera vez. Las calles,
La gente, los olores, los sonidos, todo tenía un significado más profundo. Comprendió que Roma era un reflejo de la abundancia misma, fuerte, resiliente, disciplinada, ambiciosa, eterna, y que si él quería crear un imperio en su vida, debía convertirse en un reflejo de esos mismos valores. Al caminar hacia su hogar, se encontró con un grupo de jóvenes comerciantes que discutían sobre cómo abrir un negocio nuevo sin fracasar. Marcus los escuchó y decidió intervenir. Les explicó que antes de pensar en el dinero, debían pensar en quiénes querían llegar a ser. La riqueza no sigue a los indecisos, sigue a los que tienen claridad. Les habló de cómo definir su identidad, de cómo actuar diariamente como la persona que ya posee la vida que desean. Los jóvenes lo miraron con admiración. Sentían que no solo era un maestro, sino un hombre que hablaba desde la experiencia y la transformación. Les explicó algo importante. Roma no se construyó en un día, pero tampoco se construyó con dudas. Cada ladrillo se colocó con propósito. Hagan lo mismo con su vida. Cada día es un ladrillo. Cada hábito es un ladrillo. Cada decisión es un ladrillo. Si construyen con intención, la grandeza llegará. Los jóvenes se despidieron agradecidos, y Marcus continuó su camino hacia el río Tíber. Al llegar a la orilla, se sentó para observar cómo la corriente fluía sin detenerse. Comprendió que la abundancia era igual que ese río. Cuando fluya, se mantiene viva. Cuando se estanca, se pudre. Por eso debía seguir avanzando, creciendo, expandiendo su mente y su propósito. Mientras miraba el agua, una idea nació en su corazón: crear una escuela donde enseñaría a los romanos los principios de la abundancia, tanto material como mental. No sería una escuela solo para comerciantes, sino para cualquier ciudadano que quisiera prosperar. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, cualquiera que deseara aprender a construir un imperio interior. Sería un lugar donde la disciplina se mezclara con la sabiduría, donde el conocimiento se convirtiera en acción y donde la gente pudiera transformar sus vidas desde dentro hacia afuera. Marcus imaginó a esa escuela como un símbolo de renacimiento, como un faro en la ciudad que recordara a cada persona que la riqueza no era un privilegio de unos pocos, sino un derecho natural de todo aquel que estuviera dispuesto a trabajar en sí mismo. Sintió emoción. Sintió propósito, sintió que ese era su destino. Días después, Marcus reunió a un grupo de amigos, mentores y antiguos comerciantes para compartir su visión. Algunos dudaron, pero muchos sintieron la fuerza de sus palabras. Roma estaba cambiando. Era el momento perfecto para que también cambiara la mentalidad de su gente. Con el apoyo de todos, comenzaron a construir la escuela. No era un edificio enorme, pero sí un lugar lleno de significado. Cada piedra colocada era una promesa, cada columna levantada era un legado. Cada puerta que se instalaba era una oportunidad para que alguien transformara su vida. Cuando la escuela estuvo lista, Marcus dio su primer discurso frente a una multitud más grande de lo que esperaba. Personas de todas las clases sociales se habían reunido para escucharlo, y él habló con el corazón abierto. Les contó su historia, les habló de la Roma que lo formó, de la disciplina que lo salvó, de los principios que lo transformaron. Les dijo que la riqueza no era un privilegio, sino un proceso. Les enseñó a honrar su mente, a cuidar su energía, a dirigir sus pensamientos, a actuar con propósito. Mientras hablaba, sintió que algo se encendía en cada mirada que lo escuchaba. Era el mismo fuego que una vez Lucio encendió en él, el mismo fuego que ahora se expandía como un legado vivo. Roma estaba despertando. Al final de su discurso dijo la frase que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes: el imperio que construyas afuera será tan grande como el imperio que construyas dentro de ti. Si gobiernas tu mente, gobernarás tu destino, y cuando conquistes tu interior, la abundancia conquistará tu vida. La multitud estalló en aplausos. No eran aplausos solo para él, sino para la posibilidad que cada uno vio en sí mismo, para el futuro que acababan de descubrir, para la esperanza de una Roma donde la prosperidad no dependiera del azar, sino del carácter, la disciplina y la visión. Esa noche, Marcus regresó al Templo de la Fortuna para agradecer por el camino recorrido. Miró al cielo estrellado y comprendió que el destino es maleable, que la abundancia es un derecho y que el espíritu humano es capaz de renacer tantas veces como sea necesario. Y así, Marcus continuó su vida como maestro, como guía, como arquitecto de mentes y corazones. La escuela prosperó, la gente cambió. Roma se fortaleció, y la historia de un joven comerciante que conquistó su imperio interior se convirtió en leyenda. Porque al final, el secreto que los antiguos romanos siempre supieron es simple: la riqueza no está afuera, la riqueza está dentro. Y cuando tú cambias, tu mundo cambia.